Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a hablar de la película Nosferatu. En este caso hablamos de la tercera versión de, bueno, esta historia vampiresca, horror gótico, ¿no? O sea, en este caso relacionada con lo que es la historia de Drácula, pero digamos que Nosferatu es como la versión sin copyright, digamos, de Drácula. Realmente se lo puedo definir así. Es cuando buscas, cuando quieres poner música y buscas en este caso música sin copyright para vídeos, para directos o lo que sea. Y en este caso, pues digamos que Nosferatu es justamente la música sin copyright que encuentras, ¿no? Porque en este caso se trata, como digo, de la historia clásica de Drácula, pero como digo, con cambios en... Bueno, que hay cambios también narrativos, pero también hay cambios en, como digo, en los nombres de los personajes y, bueno, pues incluso en alguna ubicación, ¿no? Bueno, en todas las pocas ubicaciones que tiene esta historia, pues en este caso en una concretamente. Como digo, en comparación con la historia clásica de Bram Stoker. Pero en este caso, hablando de esta versión que se ha estrenado a finales de este año 2024 todavía, pues tenemos a Robert Eggers como director. No sé si también estaba como guionista o co-guionista. Creo que estaba como... Sí, estaba como guionista también. Sí, estaba dirigida y escrita por Robert Eggers, que es el director de La Bruja, del Faro y de, bueno, el Hombre del Norte. En este caso justamente esta es su última película, y que está protagonizada por Bill Skarsgård como el Conde Orlok, que digamos sería Drácula en este caso, pero bueno, Conde Orlok en esta historia, Nosferatu en este caso. También tenemos a Nicholas Hoult, a Lily Rose Depp, a Emma Corrin, a Aaron Taylor Johnson, a Willem Dafoe y a Ralph Ineson, que bueno, en este caso no lo conoceréis, pero por ejemplo es el que va a dar voz a Galactus, ¿no? En The Fantastic Four First Steps, la película de los Cuatro Fantásticos en el UCM. Y claro, en este caso, pues al final es ver de nuevo esta historia. En este caso ya os adelanto de que hay pues cambios, ¿no? Hay pequeños cambios que al final con cada versión que ha habido de esta historia, de esta reinvención, por así decirlo, de la historia clásica de Drácula, pues ha habido varios cambios. Y en esta versión también los hay. Pero bueno, que realmente no son... Para mí, realmente a lo mejor lo que es el enfoque y lo que es el estilo, pues obviamente es distinto, ¿no? A ser Robert Eggers, pero lo que es la esencia yo creo que no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? En este caso, bueno, ya lo habréis leído en el título, o bueno, lo habréis leído ya en el título, pero bueno, esta review no tiene spoilers, así que los que todavía no hayáis visto la película, pues no os preocupéis que lo que es en el vídeo en general, pues no os voy a contar ni os voy a desgranar nada de la trama, porque a lo mejor alguien no ha visto ninguna de las otras versiones de Nosferatu ni la historia clásica de Drácula, y en este caso quiere inmiscuirse en esto justamente con esta versión de Robert Eggers, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo al último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Y bueno, en este caso, como suelo hacer, pues voy a comentaros un poquito mi Road to, en este caso, Nosferatu 2024. En este caso, pues... Yo, digamos que esta película o este proyecto en general, al final, al menos para mí, obviamente hay ese aliciente, ¿no? Que al final muchas películas pues vamos a verlas también por alicientes, por elementos, personas, artistas, como digo, actores, lo que sea. Y en este caso, obviamente, para esta película... Uno de los alicientes más importantes y que más me llamaba la atención era que estuviese Robert Eggers en la dirección y como guionista, por supuesto. O sea, desde el momento en el que se anunció, y yo conociendo y habiendo visto, bueno, realmente he visto las dos versiones, pero sí que tengo un poco más conocida, ¿no? La primera versión de todas, incluso más que la de 79, si no recuerdo mal, porque está la del 1922, que es la primera, y luego la de 1979, concretamente, que es la segunda y penúltima versión en este caso. Pero tengo más en mente, o tengo más reconocible, digamos, la primera versión, la versión original, digamos, de Nosferatu. Y en este caso, pues como digo, conociendo eso, lo que es la historia y demás, pues sí que tenía esa curiosidad, ¿no? En este caso, por ver cómo adaptaba. Sí, realmente es una adaptación o es esta nueva versión, o sea, cómo reversionaba esta historia, como digo, conociendo un poco
la filmografía de Robert Eggers, su estilo, tanto narrativo como visual, y en muchos apartados técnicos también, ¿no? Como digo, yo he visto sus 4 películas, La Bruja, El Faro, luego también he hecho cortometrajes, ¿no? Pero yo al menos he seguido toda su filmografía, he visto las 4 películas en este caso, y como digo, tenía no sé, esas ganillas, ¿no? De ver cómo adaptaba esta historia, porque realmente esto es una historia, es un género, digamos, que sí que me daba buenas vibras, por así decirlo, de que lo iba a hacer bien. O sea, de que era algo de su estilo, que podía encajar con él, ¿no? Y es algo que voy a detallar al hablar de la película y al dar mi opinión, pero al menos por la promoción, ¿no?, que ha tenido esta película en cuanto a imágenes, pósters, trailers y todo lo que ha ido mostrando antes del estreno, pues, como digo, al final obviamente sí va a notar su estilo al 100%, o sea, obviamente él no encarrodilla, o sea, él nunca se va de su estilo y en este caso, pues obviamente no, ha seguido así, o sea, no ha cambiado. Pero es que me gustaba mucho lo que estaba viendo, o sea, en cuanto a, como digo, todo lo que ha ido en promoción, ¿no?, con esta película, lo que ha acompañado a esta cinta, me estaba gustando mucho, me llamaba muchísimo la atención, sobre todo con los trailers, porque al final, digamos que por la esencia, ¿no?, y por el aspecto y movimiento, ¿no?, de lo que era el diseño de producción, bueno, como digo, hay bastantes apartados que creo que se pueden destacar de esta película. En general, como digo, ya ahondaré un poquillo más cuando me meta dentro de la review. Pero a menos lo que se veía en los trailers y demás, yo creo que era una atmósfera que yo creo que, como digo, le encajaba, como digo, muy bien a Robert Eggers, y en este caso realmente, pues aparte creo que se ha trasladado bastante bien a esta película. En este caso, su último precedente es El Hombre del Norte, de Northman. En este caso, es una película que se distancia bastante de sus géneros habituales, ¿no? O sea, de sus 2 primeras películas, y también creo que sus cortometrajes también van un poco del mismo rollo, pero sus 2 primeras películas iban tocando diferentes estilos de terror, realmente, ¿no? Y iban asentando un poco su estilo. Es un director muy explícito en muchas cosas, eso sí es verdad. Con The Northman sí que se había distanciado mucho de eso, y a lo mejor se le quedó una película como muy grandilocuente para lo que al final acabó siendo. Muy lenta, con mucho, no sé, veo que hay mucho, por ejemplo, lore realmente, ¿no?, de la cultura vikinga, ¿no? Pero en este caso le quedó como muy larga y no sé, como que mucho relleno en sí, ¿no? Para lo que es la historia en sí que quería contar, tenía mucho relleno, ¿no? Yo creo, en mi opinión. De hecho, me parece la peor de las 4 que ha hecho. Ya, digamos que ya os pongo ya Nosferatu, esta versión de Nosferatu por encima. Así que lo he dicho, aliciente Robert Eggers, obviamente con un reparto bastante destacable, que como digo también tenía bastante calidad, ¿no? Y creo que podía aportar bastante, bueno, o sea, lo que quería transmitir Robert Eggers, ¿no? En este caso, que claro, había que verlo, obviamente, cómo enfocaba esto, con esta historia. Así que bueno, pues hablando de esta película, pues, o dando mi opinión, realmente me ha gustado bastante, en este caso como película terror muy llevado a... O sea, tiene un tono muy clásico, lo cual me ha gustado bastante. Sabía que con Robert Eggers iba él a trasladar ese grano, esa estructura clásica, no sé, en cuanto a diálogos también, todo, ¿no? O sea, realmente todo eso lo ha llevado justamente a... Bueno, también lo que podemos ver en la versión del 79, pero sobre todo la del 22. Yo creo que se asemeja mucho más a la primera versión, aunque como digo tiene cambios, ¿no?, en ciertas cosas y como digo, sobre todo narrativos, porque en este caso lo que es la esencia de la historia, la esencia de lo que son los escenarios, lo que es el tono, realmente todo eso lo ha mantenido, lo ha llevado un poco a, como digo, a su estilo, y en este caso creo que ha encajado muy bien, ¿no? En general creo que ha encajado muy bien, y luego, como digo, hay muchas cosas que destacar realmente de esta película, y cosas que a lo mejor, pues, digamos que me han faltado un par de cosas, pero que le puedo sonsacar, o sea, que le puedo sacar un poco de manera negativa, pero digamos que en términos generales sí que es una película, es una producción de terror gótico que al menos me ha convencido bastante. Así que pues ya sí, o sea, continuando hablando. En este caso empezando por, o sea, destacando cosas, pues tengo que destacar a Robert Eggers porque, como digo, ha sabido encajar bien su estilo con este tipo de terror más gótico, más
místico, antinatural, vampiresco, obviamente, porque le ha sabido dotar de, como digo, de esa atmósfera que ya se podía, en este caso, podías percibir, ¿no? En los trailers y todo lo que estaba viendo de la película antes del estreno. Y eso, como digo, lo ha trasladado muy bien con, como digo, con el diseño de producción, con el maquillaje. O sea, también hay que hablar del maquillaje del Conde Orlok en esta película. O sea, del maquillaje que ha recibido Bill Skarsgård con este papel. O sea, es increíble. El vestuario, muy de esa época bueno, claro, con el tema de la peste y demás, sí, o sea, del siglo XIX en este caso. El reparto también hay bastante, o sea, hay algunos actores que destacan bastante y que me han gustado. O sea, que al final, como digo, todo lo que han querido transmitir con la historia, con los personajes y demás. Hay varias escenas que en este caso me han encogido en cuanto a actuaciones y en cuanto a atmósfera, fotografía, dirección en sí. No sé, hay muchas cosas, como digo, que destacar y, como digo, hay algunas escenas que yo creo que son los highlights, tal vez, ¿no? Pero realmente, bueno, como digo, hay muchos aspectos que yo creo que merece la pena hablar de ellos. Como digo, la fotografía súper gris, muy al estilo, como digo, Robert Eggers, pero en este caso con todo el sentido del mundo, porque es una historia que creo que le pega mucho este tipo de fotografías grisácea, sucia, ¿no? O sea, y en este caso, claro, también llevándolo un poco al terreno, o sea, relacionándolo, ¿no? Con en la época en la que se ambienta la película, ¿no? Que es al final, en invierno en este caso, pues, bueno, otoño-invierno, digamos, porque al final hay un transcurso de tiempo también, pero también pega, como digo, mucho. También el juego con las sombras, ¿no? Que al final le han querido dotar al propio Nosferatu, ¿no? De ser ese monstruo en las sombras, ¿no? Pero la magnitud, ¿no? De lo que es esa criatura, ¿no? Y del alcance que puede tener. Y realmente se ha jugado mucho con las sombras, con este personaje y en esta versión. Y realmente me ha gustado mucho cómo se ha utilizado eso. Porque claro, incluso a lo mejor incluso al propio espectador puede que incluso te hiciera dudar, gracias a la utilización de esas sombras y de lo que te quería mostrar el director, ¿no? De la perceptibilidad del personaje de Orlok, ¿no? O sea, si era algo que podías percibir o no. O sea, es verdad que visualmente sí que se podía denotar que o sea, que el propio Robert Eggers quería hacerte notar que estaba ahí, pero ¿de qué forma? Ahí estaba la cuestión. Luego también la dirección está muy bien cuidada. Como digo, hay escenas que eran planos circulares o que eran planos, o a lo mejor eran falsos planos secuencia, pero yo creo que eran planos secuencia, ¿no? En este caso, eran un poco, eran escenas muy claustrofóbicas también, ¿no? O sea, muy encerradas, por así decirlo, y que, bueno, pues ahí digamos que quería un poco transmitir todo eso, ¿no? Y en un plano, o en un solo plano, quiero decir, o en pocos planos. También acompañado de eso, o sea, el tema visual, como digo, pero también con el apartado sonoro, con todo el ambiente que crea en la ciudad en este caso lleva el nombre de Wisborg, que dependiendo de la versión de esta historia, de Nosferatu, pues cambian, como digo, el nombre, ¿no? Pero vamos, que los que hayamos visto todas las versiones, pues sabemos que lo que es la historia de Nosferatu, al menos, o esta reversión de la historia de Drácula, pues ambienta en Wismar, ¿no? En esta ciudad de Alemania. Y lo he dicho, el diseño de producción, porque tenemos ahí el castillo del Conde Orlok, tenemos la mansión que acaba adquiriendo, tenemos los edificios de Wisborg en este caso. Luego el vestuario, ¿no? Bueno, también, obviamente, del Conde Orlok, pero también de los habitantes de Wisborg. Y luego, como digo, también hay que mencionar algo aparte, para mí, al maquillaje que le han puesto a Bill Skarsgård como el Conde Orlok, porque está irreconocible, no. Lo siguiente. O sea, nadie podría decir. Nadie. Es como lo que pasa con Colin Farrell como el pingüino. O sea, no se reconoce a Bill Skarsgård. O sea, para nada. Cuidado que le ponen ahí una peluca así con poco pelo realmente. O sea, bueno, con los años que tiene Nosferatu, como para perder mucho pelo, ¿eh? Pero bueno, que ya le hemos visto calvo. O sea, realmente es un poco diferente porque al menos tiene un poquito de pelo en esta versión. Luego también tiene bigote, que es algo que creo que no. Las otras versiones de Nosferatu no tenían, por ejemplo. Le han puesto bigote en plan así más. Darle un aspecto un poquito más noble, ¿no? Un poquito más, no decir realista, pero sí que puede tener un aspecto más de noble, ¿no? Pero luego, como digo, el resto del maquillaje, el vestuario también, que realmente creo que también destaca mucho. Cómo se ve Nosferatu, porque realmente algo también que me ha sorprendido mucho, que no me esperaba tampoco, tal y como estaban promocionando la película, es que viésemos tanto, o sea, con tanto detalle a
a Bill Skarsgård como Nosferatu. Yo creo que iban a jugar mucho más con eso, con el aspecto que iba a tener en toda la película, y finalmente no han jugado tanto con ello, sino que poco a poco lo han ido mostrando más, y obviamente al final pues ya se muestra con todo detalle, pero a lo mejor han ido un poco increciendo en ese sentido, ¿no? Y al final sí que lo han mostrado con todo detalle, y imaginaba, ¿no?, que al final iban a mostrarlo con todo detalle, eso sí que, como digo, pasa, y pues es algo que me esperaba, pero me imaginaba que en ese transcurso, digamos que iban a ir un poquito de manera más escalada, ¿no? Pero realmente sí que han ido, a pesar de estar yendo increciendo en ese sentido, pero el dar el salto a mostrarlo más, digamos, en vez de jugar más con las sombras y demás, creo que me ha sorprendido un poquillo que lo hayan mostrado de manera frontal, por así decirlo, desde un punto... Para mí ha sido un punto un poco pronto de la película, y a partir de ahí, pues, como digo, lo han ido mostrando más, o lo han ido mostrando con las sombras, es verdad, o sea, han ido jugando un poco con eso, pero me esperaba que todo eso se concentrase en la parte final, en el acto final, digamos, pero realmente eso, como digo, se ha ido metiendo un poquito poco a poco, desde, yo diría, la parte final del primer acto, digamos, ¿no? Cuando ya básicamente, cuando Thomas, en este caso, en esta versión, bueno, digamos sería la representación del agente inmobiliario, digamos, que le vende la mansión a Drácula o a Orlok, en este caso, pues en este caso se llama Thomas, el personaje de Nicholas Hoult. Ya en el punto en el que ya empieza a descubrir, ¿no?, que Orlok es un vampiro, pues justamente a partir de ahí ya como que ya muestran con bastante detalle a Nosferatu, y realmente me ha sorprendido que como digo, que desde ese punto hasta el final pues lo hayamos mostrado con tanto detalle. Tal vez porque Robert Eggers a lo mejor ha querido que sea que tenga una presencia más física, ¿no? Y joder, al final tener también ahí a Bill Skarsgård, que también pues te puede dar ese físico, ¿no?, para interpretar a una criatura de este estilo, como ya hizo con Pennywise, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no. O sea, es el ejemplo más claro con todo esto. Pero aquí digamos que es que, o sea, con Pennywise sí que se le podría reconocer bastante más, pero ya os digo yo que con Nosferatu no. O sea, no se reconoce fácilmente. En este caso, Bill Skarsgård pasa de interpretar a la nueva versión de Rick Draven en la nueva versión del Cuervo a Nosferatu. O sea que, digamos que obviamente es un cambio muy grande, pero yo creo que lo que ha hecho en el Cuervo lo ha llevado al estado en el que está Nosferatu. Ahí lo dejo. Esa es mi teoría. Pero bueno, que es que en este caso no hay color. Obviamente no hay color. Al final he puesto un papel muy diferente. Y al final, no sé si Bill Skarsgård se va a encasillar en interpretar a criaturas, la verdad. O sea, tampoco me gustaría que se encasillase en eso, a pesar de que lo haga muy bien. Porque también, bueno, lo tuvimos como... lo tenemos también en Los Eternos también. Como en captura de movimientos y en voz en versión original. Vamos, de este desviante, ¿no? Creo que era, ¿no? O deviante. Bueno, el Deviant, bueno, el villano, bueno, Deviant villano, que se forma ahí al final, pero bueno, tampoco que fuese un personaje muy importante, digamos, en esa película, pero al final son criaturas, ¿no? Y en este caso Nosferatu también es una criatura, es un vampiro en este caso. Pero como digo, al final es buen actor. Al final es buen actor, creo que también tiene mucha presencia física y, joder, pues da el pego para estas cosas, pero también me gustaría verle en papeles de carne y hueso, un poquito. Y ya le hemos visto, pero bueno, en este caso en un proyecto que ha sido solamente el peor de su carrera, y solamente la peor elección de su carrera, para mí al menos. Pero lo he dicho, al final el maquillaje creo que era algo comentado aparte, pero que es que me parece muy bueno, me parece, o sea, al final que si no puedes reconocer al actor que está detrás, como ha pasado con Colin Farrell, como poniendo su ejemplo, es que es muy buen maquillaje, porque al final se trata es de representar al personaje y que no reconozcas a quien está detrás, ¿no? Luego también hay que destacar las actuaciones, porque no sé cómo, es que aquí, por ejemplo, con esta película sí que tengo ganas de escuchar la voz de Nosferatu en versión original, la verdad, porque, bueno, obviamente la versión doblada en castellano sí que, o sea, la voz de doblaje en castellano obviamente me ha gustado mucho, pero me gustaría también escucharla en versión original. Pero lo he dicho, hablando de las actuaciones, pues yo diría que digamos que la de Bill Skarsgård, pues yo creo que puede estar mucho en la voz más que en lo que es interpretación textual, digamos. Es verdad que, como digo, da mucho el pego como... Bueno, obviamente, como digo, esa parte narrativa. El maquillaje, como digo, es una parte muy importante. Pero aparte de eso, creo que Lily Rose Depp, creo que en este caso es
solamente sea el miembro más destacable del reparto, porque es el que más registros ha puesto sobre la mesa en esta película. Tiene partes un poquito más alegres, muchas partes dramáticas, y creo que esos cambios de registro lo ha hecho muy bien. Luego pues ha tenido que trasladar, ¿no? En este caso lo que se siente cuando se es poseído o poseída, porque al final esto va de posesiones también. Y en este caso, digamos que ha habido varias escenas, ¿no? Con posesiones y con, bueno, que al final obviamente todo tenemos de referencia al exorcista, ¿no? En muchas cosas, pero también con el tema de las posesiones demoníacas, por supuesto. Y al final también consideran a Nosferatu un demonio, ¿no? Porque al final, pues todo se lleva a lo religioso. Y ponen a Nosferatu como Satanás, ¿no? Básicamente. Creo que eso Lily Rose Depp lo traslada muy bien, la verdad. O sea, pero a la hora en este caso, de interpretar, ¿no? Las posesiones demoníacas, también los sueños, bueno, lo que son estos periodos de sonambulismo, ¿no? Digamos, ¿no? Que también como que diagnostican, digamos, ¿no? En este caso a Ellen, que es su personaje. Luego también destacaría la de Willem Dafoe, que en este caso interpreta bueno, digamos, como también cambia detalles de los personajes más conocidos o más protagonistas, digamos, de esta historia, pues en este caso, digamos que sería como la reinterpretación de Van Helsing, ¿no? Digamos, en esta historia de Nosferatu, pero en este caso en esta versión, como digo, se trata de un profesor suizo, en este caso, que bueno, fue despedido de la universidad en la que trabajaba y que al final se dedica a estudiar el ocultismo, ¿no? Y al final le sirve como el personaje conductor que lleva a descifrar los misterios que hay, pues con el tema de Nosferatu, que obviamente ya nosotros los espectadores al menos, pues, obviamente ya sabemos. Pero para el resto de personajes que hay, pues al final es el catalizador, ¿no? De que se descubra todo, el pastel. Como digo, me ha gustado porque también hace un poco de ese como científico loco, digamos, ¿no? Yo creo que hay Willem Dafoe que también, como digo, lo ha trasladado muy bien. Que tampoco es sorpresa, porque Willem Dafoe siempre destaca, sea un papel pequeño o largo o grande, pero en este caso, el pedazo de actor que es, pues siempre acaba robándose la escena o la pantalla. Y el resto, pues bueno, realmente están bien. O sea, digamos que no son el de Nicholas Hoult sí que es de los papeles más potentes que hay, digamos, o de los personajes más potentes que hay dentro de la película, pero bueno, digamos que para mí no es el mejor personaje ni la mejor interpretación, y luego el resto pues están dentro de su papel, están bien, digamos. También, como he dicho al principio, me gusta mucho la dirección de varias escenas, ¿no? De cómo te han querido cómo te ha querido Robert Eggers inmergir en ese mundo oscuro, realmente grisáceo, ¿no? Con nevado, con tormentoso y no sé, todo lo que es el ambiente, digamos, que ha creado en todos los escenarios. Yo creo que está muy bien conseguido y, joder, al final, también, como digo, la parte de dirección ahí, como digo, con varias escenas que, bueno, al final tiran un poco de lo onírico o fantasioso, pero como digo, a mí creo que es de lo más destacable, porque al final, a la hora de trasladar eso, digamos, a la actualidad, digamos, a una versión actual, digamos, de esta historia, pues yo creo que es algo que a lo mejor era algo que en las otras versiones pues no se podía destacar tanto, pero ahora creo que tenía, con todos los medios que hay, por supuesto, y bueno, pues la forma de dirigir que tiene este director, pues yo creo que en este caso está más conseguido, como digo, ¿no? Luego la película da bastante mal rollo también en algunas escenas, es bastante cruda en ciertas cosas, eso ya os lo aviso, porque como ya he adelantado, pues este director no es muy explícito mayormente, ¿no? En sus películas, así que pues en este caso tampoco se ha cortado a la hora de mostrar ciertas cosas, lo cual me gusta, por supuesto, o sea, que no se aleje de ahí cuando quiera transmitir o quiera mostrar algo, pues que lo muestre con esa crudeza, aunque sea así, pero porque tiene que ser así, que no sea algo gratuito, digamos. La película tiene, bueno, para mí sí que tiene varios sustos como tal, o sea, más convencionales, por así decirlo. O sea, tiene un par de sustos ahí que es un plan, pues eso, salto de sonidos, salto de cosa que pasa de repente y eso, ¿no? Un salto así repentino. Y un par de momentos ahí o tres que son así, y a lo mejor sí que pues se para tirar un poquillo más de maneras, ¿no? O técnicas de rodar
escenas de tensión o de terror, ¿no? Que es algo que ya se ha visto en otras ocasiones, pero en este caso, la hora de poner los encuadres, de, como digo, ahí la clave está en la dirección, digamos, de las escenas, de la atmósfera que crea en ellas. Creo que esa parte sí que es distintiva de otras obras de terror o que mantienen o que, bueno, que comparten un poco esa forma, ¿no? De rodar escenas de terror, digamos, o escenas de sustos, porque al final ahí importa también todo lo que puede rodear a esa escena, ¿no? Y yo creo que, digamos que, como digo, a pesar de que al final las escenas puedan terminar en algo un poco más esperado, que, bueno, en mi caso particular, pues aún así me causan el susto, digamos, pero la forma de crear esas escenas yo creo que, como digo, eso es lo importante, y aquí, como digo, pues lo que es el ambiente y la atmósfera de tensión y suspense lo crea muy bien porque, como digo, realmente eso sigue también su estilo, ¿no? Luego ya parecía algo negativo, pues a lo mejor ha habido un par de partes de la película que a lo mejor, porque no le ha querido dar importancia a Robert Eggers, el director no le ha querido darle mucha importancia, pero realmente creo que hay alguna que sí que creo que debería de haber explicado un poco más o darle un poquito más de tiempo, de metraje, digo, o sea, como digo, de tiempo en pantalla o de explicación para que al menos se pudiese establecer un poquillo más lo que estaba pasando, ¿no? Dar un poquito de situación, digamos. Creo que hay algunas partes que quieren que el director ha editado rápidamente y que ha pasado a lo siguiente. No sé si habría algo más ahí, si se ha cortado algo, no lo sé, pero en este caso hay cosas que, como digo, se pasan de manera rápida para mí, al menos. Como digo, es verdad que están bastante separadas, que no tienen nada que ver una con la otra, pero en este caso sí que hay algunas cosillas que, como digo, pues pasan rápidamente, o que al menos no se dedican, o que para mí al menos no le dedica el tiempo suficiente como para mostrar o exponer toda la situación que hay o que va a acontecer, ¿no? Posteriormente en la película. Ha habido un par de cambios que... Ha habido un cambio concretamente que en este caso un detalle más que otra cosa, porque al final el camino es el mismo, pero hay un cambio de elemento, digamos, que a lo mejor me funcionaba más en la primera versión del 22 también cuando se utilizó, y aquí, o sea, que creo que aquí pues se queda en algo un poco más, como digo, referencial más que algo visual. No sé si me entenderéis cuando digo esto, los que hayáis visto la película o los que sepáis un poquito por dónde va la cosa. Pero, como digo, aquí no me ha gustado. No es que no me ha gustado, sino que ha perdido mucha potencia, por así decirlo, para mí, o se queda en algo un poco más débil, por así decirlo. Y luego la escena final, ¿no? O cómo termina lo que es la historia y lo que es la película, pues, como digo, termina con una estructura, la misma estructura en sí, pero el final, lo que es el clímax, digamos, o cómo termina en sí, pues sí que difiere un poco, o bueno, yo creo que bueno, es bastante diferente. Hay una cosa que sí que pues sí que, obviamente, pues con lo que pasa, pues sí que tiene sentido que ocurra. Luego ya por lo que, tal y como termina la película en sí, lo que es el último, bueno, el último plano o la última escena de la película, pues es verdad que, al menos en las otras versiones, pues terminaba de una manera concreta y luego en esta pues termina un poco diferente, tal vez porque le han querido, o sea, Robert Eggers le ha querido dar algo, por supuesto, algo diferente, como digo, pero a lo mejor un poco más, un poco más simbólico, ¿no? O sea, yo creo que ese último plano, los que hayáis visto la película lo entenderéis y bueno, pues las personas que todavía no hayáis visto la cinta, pues fijaos en ese último plano porque creo que está ahí por algo, o sea, yo creo que no es algo gratuito, pero que puede que sea algo simbólico, o sea, mismo no... Cuando lo he visto, o sea, no he detectado qué es, puede que haya querido presentar ese simbolismo, ¿no? Que se ha presentado durante toda la película, tal vez, pero a lo mejor es algo diferente, no lo sé. Porque como digo, no creo que haya mostrado o haya terminado la película con ese plano porque sí, o sea, creo que este director también deja esas pinceladitas para que te fijes, ¿no? Y esas cosillas. Pero bueno, lo que es el final, como digo, pues o viendo que no han cambiado gran cosa del clímax, digamos. Bueno, como digo, han cambiado detalles y cosas, pero bueno, o sea, porque esa escena final y cómo termina la cosa, pues sí que me ha gustado y me encaja bastante, ¿no? Luego, pues bueno, puede que haya detalles y haya cosas, ¿no? Que a lo mejor pasen, como digo, un poco rápido para mí, pero bueno, que en este caso, y eso que la película también os adelanto de que, bueno, claro, si vas a ver una película de este director ya vas un poquillo mentalizado. Al menos yo sí que siempre voy mentalizado cuando voy a ver una película de Robert Eggers, que voy a ver una película que no va
que no va a ir rápida, digamos, como tal, ¿no? O sea, no va a tener un ritmo dinámico, un ritmo alto, que va a ir todo con calma, con desarrollo y mostrando, o sea, poniendo una atmósfera, digamos, en todo lo que está contando. Así que, pues, no esperéis, como digo, una película de terror al uso, por supuesto, porque al final es Robert Eggers y este director tiene un estilo muy, muy personal. Y, como digo, sí que hay algunas partes que a lo mejor apresuran demasiado, pero en general la película pues al menos tiene un ritmo bastante, o sea, un ritmo lento en sí, o sea, un ritmo pausado. O sea, no decir lento, pero pausado, eso sí, porque al final sí que se llegan a los puntos, pero en algunos momentos un poquito más deprisa. Pero bueno, lo que es el ritmo yo diría que es pausado más que lento. Por ejemplo, en The Northman sí que se me hizo... El ritmo sí que era bastante lento. O sea, ahí sí que se puede decir, pero en este caso es pausado para mí. O sea, que le ha llevado mejor. O sea, a pesar de que tenga esos fallos también de apresurarse en algunas escenas y para llegar a estos puntos narrativos de la película y demás, pero bueno. O sea, que es algo que al menos son cosas que se pueden... que son nimias, ¿no? O sea, que tampoco tienen mucha más miga como tal, ¿no? O sea, que son cosas que a lo mejor me hubiera gustado a mí, que realmente a lo mejor es algo... Creo que es más algo personal, ¿no? Que me hubiera gustado que hubieran indagado un poquillo más, pero bueno, que digamos que para lo que ha querido contar o lo que ha querido transmitir con esta versión, pues yo creo que me quedo bastante conforme, ¿no? Así que nada, ya creo que poco más puedo añadir a esta review sin spoilers de Nosferatu, de esta versión de 2024. Así que pues yo lo he dicho, al final creo que es un buen producto de terror, o sea, un terror gótico, al estilo Robert Eggers, por supuesto. Y eso al final hay que decirlo, o sea, al final siempre hay que sacarlo, porque al final mientras mantenga su forma, ¿no?, de hacer películas, pues es algo que primero va a servir como aliciente seguramente para ir a ver sus películas y en este caso, como digo, es algo a comentar siempre, ¿no? Como digo, se gustan estas películas centradas en una historia centrada en una criatura así mística, como digo, fantasiosa, que al final también aquí lo lleva mucho por el tema de la religión también, pero como digo, una película con una buena atmósfera de terror gótico de época del siglo XIX, no sé, o sea, me gusta ese tipo de películas más ambientales, de terror ambiental, psicológico también en parte, y con sus sustos también un poquillo más así convencionales, por decirlo de alguna manera, pero como digo, que al final, que es algo que sé que recalco mucho en esto, pero bueno, o sea, con este estilo un poco más clásico, también hay que, o sea, como he dicho también al principio, pues, como digo, es un producto o es una película muy recomendable y a pesar de que como digo, tiene sus cosillas, pero bueno, que digamos que es algo que cumple bastante, ¿no? Yo creo que lo que es la película ha cumplido bastante, como digo. Incluso me ha sorprendido alguna cosilla. O sea, lo que he dicho de que muestren con tanto detalle a Nosferatu. Bueno, no es que, como digo, lo muestren, digamos, no muestran todo su aspecto, ¿no? O sea, como tal, de manera clara. Desde el momento que se le presenta, como digo, eso ya sí que lo dejan para la última parte, digamos, la última escena, ¿no? El clímax de la película. Pero sí que, como digo, me ha sorprendido eso, ¿no? Que, digamos que lo que es la forma de mostrarlo, pues, digamos que no pensaba que iban a ser no iba a ser tan detallista o pensaba que no iban a mostrar tantos detalles desde un punto todavía para mí pronto de la película. Porque al final a lo mejor empiezan a mostrarlo en yo qué sé, o sea, la película dura 2 horas, 2 horas 15, no, 2 horas, bueno, 2 horas 20, pero bueno. Hay que contar ahí anuncios, publicidad y demás. Pero poner que son 2 horas, 2 horas 10, 2 horas 15 más o menos de película. Y yo creo que ya empezarán a mostrarlo ya con detalle yo diría a la hora, un poquito menos a lo mejor, ¿eh? O sea que de ahí para adelante, como digo, yo pensaba que iban a jugar más con el tema psicológico y más jugar con sombras o no sé. O sea, no ser algo tan físico. A veces querían aprovechar un poco más eso y por eso aparte pues si es así, al menos sí que lo entendería. Pero bueno, que es algo que me ha sorprendido, ¿no? Realmente. Y realmente me ha gustado ver físicamente a Bill Skarsgård, ¿no? Que tuviera más presencia en pantalla como tal, que no sea algo psicológico y mucho más ambiental o bueno, digamos fantasmagórico, por decirlo de alguna manera, pues como digo, también me ha gustado, porque al final lo que es el maquillaje, lo que es el vestuario y ver ahí a Bill Skarsgård, o sea, verle sin verle, porque al final, como digo, no se le reconoce fácilmente, ¿no? Así que, pues como digo, con las ganas que tenía de ver esta película,
pues en este caso creo que se han cumplido bastante. La verdad que, como digo, tiene sus fallos y sus cosas, pero bueno, creo que estoy bastante conforme con lo que ha sido esta película. Me quedo con bastantes mejores sensaciones que con El Hombre del Norte, y eso que también tiene sus cosas buenas y cosas que, o sea, sobre todo por dirección también y demás, ¿no? Pero, y por, bueno, aspectos bastante técnicos, más que por narrativa, porque ahí es donde más falla, yo creo. Pero bueno, en este caso, con esta película yo creo que ha vuelto más a su estilo, y creo que esto es lo que más le puede pegar. O sea que, pues aparte, como pieza, digamos, dentro de su filmografía, como pieza de terror gótico, yo creo que funciona muy bien. Así que bueno, pues ya para finalizar la review, pues, y dándole ya una nota final, pues para mí yo le pondría un 7,5, yo diría. 7,5, no sé si tirar ahí al 8. Bueno, podemos ya también hablarlo, por supuesto, cuando en el stream o en el directo, de hacer la tier list con las películas y demás, que obviamente Nosferatu estará ahí. Pero bueno, que estará ahí en 7,5, 8, más o menos. O sea, que es una película notable dentro del género que toca, por supuesto, y como película en general, con sus cosas negativas, por supuesto, pero bueno, en este caso bastante destacable también, ¿no? En este caso no esperéis escena post-créditos porque la película y la historia es cerrada, pero bueno, ya en este caso, bueno, a pesar de que yo ya puedo imaginar que no va a haber escena post-créditos o lo que sea, pues al final siempre os informo de si hay o no, pues por si acaso alguien tiene esa pregunta o esa duda. Nunca está de más también confirmarlo, por si acaso. Pero bueno, en este caso no hay escena post-créditos, que es algo en las películas de Robert Eggers no hay escena post-créditos. Y así sigue siendo. Así que nada, pues al menos en este caso parece que, bueno, como digo, me falta, bueno, ya lo he dicho creo que fue la review de Sonic 3, que en este caso también hablé ahí del stream, ¿no? De este próximo lunes, que también nos aviso, bueno, ya os he avisado aquí. Y en este caso, seguramente os vaya, bueno, a lo mejor los que estéis en el chat, ¿no? Y los que estéis en directos, a lo mejor hay algunas películas que, pues a pesar de que yo no las haya visto durante este año, pero que bueno, que como digo, también voy a contar con vuestra opinión, pues a la hora de poner o de situar las películas en la tier list, pues en este caso, como digo, va a haber algunas que voy a contar, a lo mejor sí que cuento solamente con vuestro criterio, vuestra valoración o lo que pongáis, ¿no? Que al final obviamente me basaré en lo que digáis, por supuesto, en el chat, ¿no? Así que pues por eso tenéis que estar ahí escribiendo a tope ahí en el stream, así que pues espero que estéis ahí. Pero lo he dicho, en este caso, una de las películas que solamente no estén, bueno, que no esté, que no voy a, en el que no voy a poner mi valoración o mi criterio para, en este caso, ponerla en la tier list, en este caso es Valiant 2, ¿no? Que eso también, como digo, lo he dicho en la review de Sonic 3, que todavía no he visto esa película, así que pues ya tendría que esperarme al año que viene. O sea, bueno, que es en unos días, pero bueno, tendría que esperarme a este próximo 2025 para verla, así que pues, claro, ya digamos que ya, para mí al menos, pues no la podría rankear, digamos, no la podría colocar en ninguna de las columnas de la tier list. Así que ahí lo digo porque esa será una de las películas las que solamente vaya a contar con vuestro criterio, con vuestra valoración para colocarla, ¿no? Así que, como digo, ahí tenéis que darle mucha caña en el chat cuando estéis ahí. Pero bueno, en este caso al menos ya hemos hablado esta va a ser la última review seguramente de este año. Pero bueno, ya aquí cierro lo que va a ser la última review de este año 2024, así que pues lo he dicho, solo en cuanto a vídeos así en general, pues realmente, a pesar de que ya, como digo, os lo estaba avisando por redes sociales, pues en el último contenido así extendido o largo que va a haber, pues va a ser el último directo de este próximo lunes 30 de diciembre, que también os dije por redes sociales que voy a intentar poder emitir tanto en YouTube como en Twitch, ¿no? Hacer multi-stream. Voy a estar probando. En este caso mañana estaré pues preparando lo que será el stream del lunes, así que pues como digo, espero que estéis ahí, que le deis mucho apoyo como siempre, que obviamente pues muy agradecido por el apoyo que ya dais pues tanto a YouTube como a Twitch, y espero que todo esto pues obviamente siga creciendo. Pero bueno, dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta versión de este año 2024 de Nosferatu, y en este caso si queréis hablar o comentar algún spoiler, pues avisad de manera clara y haced lo que sea para que no se vea el spoiler en los comentarios, sobre todo por respeto a la gente que no haya visto la película, que quiera pues ver ahí que hay en los comentarios, que se cuece ahí. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones,
Y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.